7:11 de la mañana. Gracias por acompañarnos en Éxitos, acompañarnos acá en Caracas a través de 99.9, pero también acompañarnos desde tantas ciudades importantes, hermosas de nuestro país: Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV, al país del mundo a través de mundour.com y también a través de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:11 de la mañana de este día jueves. A ver, si usted coloca petróleo, Venezuela en cualquier buscador, a surgir, va usted a encontrar titulares como estos. Tomé los 5 o 6 primeros que encontré. Maduro pide a la CELAC rechazar las sanciones. Estados Unidos otorga licencia a Trinidad y Tobago para operar un yacimiento de gas ubicado en aguas territoriales venezolanas, cosa que leímos además hoy en nuestros titulares, lo leímos a través de Tal Cual. La producción de petróleo de Venezuela subió 23,8% en 2022. Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela pese a la ayuda iraní. O que Chevron descarga en Mississippi la primera exportación de petróleo venezolano, primera de 3. Son algunos de los titulares más recientes. Bueno, para hablar de todo el mundo petrolero, energético en general en nuestro país, hemos querido contactar, y qué bueno que haya aceptado, a José Ignacio Moreno León, quien fue ministro de Energía y Petróleo, miembro de la Academia de Ingeniería y Hábitat. Doctor Moreno León, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días, aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Bueno, es parte del panorama, esos titulares que acabo de leer. Si desmalezamos aquel titular que distrae, si nos concentramos en lo verdaderamente importante, en lo medular, ¿cómo describir el negocio energético general, petrolero, particular venezolano hoy, doctor? Bueno, yo diría que empezando por lo primero, en el mundo, dentro de estos procesos inéditos de cambio que estamos viviendo en todas las actividades del quehacer humano, se está generando vamos a decir, transformación fundamental en el ámbito de la geoestrategia energética global, entre otras cosas acelerada como consecuencia de la invasión del gobierno ruso a Ucrania, ¿no? Lo cual alertó a los países europeos, de la Comunidad Europea, por la enorme dependencia, especialmente de gas, que esos países tenían del gas ruso, y ha hecho que se intensifiquen pues los esfuerzos por reducir esa dependencia y sobre todo por incentivar o impulsar nuevas formas nuevas reservas de energía, de la cual tecnológicamente se podrá disponer en un horizonte de no más de 2 a 3 décadas. Se habla de que dentro de estos cambios que la humanidad está viviendo, estos cambios epocales, la próxima época que empezará a sentirse ya formalmente en no más de 2 a 3 décadas, va a significar, entre otras cosas, una década postpetrolera. Es decir, que el horizonte útil del petróleo como energía tiene una vida, vamos a llamarla en términos de la evolución humana, bastante corta. Entonces, vamos a decir, de 3 décadas. Y creo que eso vale la pena tomarlo para recordar unas declaraciones que dio a un periódico londinense hace más de 20 años, el jeque Yamani. No sé si tú te recuerdas, que era el ministro de petróleo más importante que tuvo Arabia y el líder pues de la OPEP en esa época, cuando dijo que así como la edad de piedra pasó a la historia sin que se acabaran las piedras, la edad del petróleo también pasará a la historia sin que se agote el petróleo. Perdón que lo interrumpa, doctor Moreno, pero es que hay algo que me llama la atención. Cuando habla de una vida útil, digamos, del petróleo, que puede estar ubicada entre 20 y 30 años, y uno escucha a otros expertos petroleros decir que la recuperación de la industria petrolera venezolana pues tardará aproximadamente unos 20 años, caramba, los tiempos nos quedan muy cortos. Precisamente tú pusiste el dedo donde lo debía haber puesto. Si observamos ese panorama, que no es una especulación, es una realidad. Sí. Te voy a poner simplemente 2 ejemplos. Esa nueva tendencia de la geoenergía está haciendo que, por ejemplo, la nuclear, que después de Chernóbil y todos los accidentes que hubo,
con los desarrollos de fisión nuclear, ha acelerado la tecnología de fusión nuclear. La fusión nuclear es una tecnología de generación de energía por la vía nuclear que no tiene los riesgos ni los desechos radioactivos que genera la actual forma de desarrollar energía nuclear, que es la fisión. Con la fusión eso se resuelve. Y ya hay un proyecto del Ministerio de Energía de los Estados Unidos a través del laboratorio especializado trabajando aceleradamente en eso, y MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con financiamiento de millonarios como Bill Gates, está desarrollando un proyecto similar, o sea, para incrementar la generación de energía nuclear por la vía de la fusión. Eso es por ese lado, sí. Pero hay otro proyecto interesante que lo ha impulsado, pues esta tragedia que se vive en Europa con la crisis producida por la guerra por la guerra de Rusia y Ucrania. La Unión Europea, alertada por lo que pasó con las restricciones de suministro de gas ruso, está acelerando otro proyecto que tiene que ver con el desarrollo de energía por la vía de la radiación solar. Este es un proyecto que se llama el proyecto Solaris, que incluye la posibilidad de lanzar satélites con órbita estacionaria capaz de captar durante las 24 horas del día, durante todo el año, las radiaciones solares, y un solo proyecto, según los expertos señalan, uno solo de ellos podría generar electricidad capaz, o energía en general capaz de satisfacer las demandas de más de 1 millón de hogares. Qué increíble. Y las estimaciones indican que al ritmo que está toda la comunidad europea trabajando en ese proyecto, pudiera ser una realidad a finales del 2025 o principios de 2026. Pero cuando vemos todas estas cuestiones, tú tienes razón cuando alertas sobre cómo quedamos nosotros, que tenemos las mayores reservas petroleras del mundo. El tema es cómo aprovechar ese horizonte de 3 décadas al máximo, para lo cual tenemos restricciones de financiamiento. O sea, si nosotros queremos sacarle el mayor provecho a lo que queda del petróleo, tenemos que cambiar por completo la forma de incentivar, la forma de invertir para esos desarrollos, incentivando inversiones extranjeras, porque el país Venezuela no tiene los recursos para esos desarrollos acelerados. Si estamos pensando en una producción actual que cayó de 3.200.000 barriles en la época de la petrolera, vamos a llamarla meritocrática para ponerle una etiqueta, a la actual con menos de 700.000 barriles diarios. Imagínate volver a alcanzar esa meta. Significa primero los recursos y después el tiempo, porque los desarrollos no se hacen solamente con dinero, se hacen con tiempo. Entonces Venezuela tiene un gran reto, por un lado, de tratar de activar realmente con una tecnología y con una gerencia realmente profesional su industria petrolera para aprovechar ese tiempo, y por otro lado empezar ya en serio a explorar esas nuevas fuentes energéticas. Te adelanto que la Academia de Ingeniería le planteó a la Universidad Metropolitana un acuerdo para empezar a estudiar estas alternativas energéticas, especialmente la solar y la eólica. Sí. Estamos esperando a ver cuándo se concreta la negociación para ver qué podemos hacer a nivel universitario. Yo estuve, doctor Moreno, de presentarle al país. Acuérdate que Venezuela tiene, ese es otro tema interesante, una de las mejores condiciones para el desarrollo de energía solar en el mundo, en todo lo que es las costas venezolanas, desde Paraguaná hasta Margarita, además de potencialidad de energía eólica. O sea, esos puentes hay que empezar a explorar, porque esos desarrollos no se hacen de la noche a la mañana. Después de conversar con usted tendremos a Eric Quiroga, ambientalista. A propósito del Día Mundial de la Educación Ambiental, yo estuve, doctor Moreno León, ahora en diciembre de vacaciones en España, y cuando uno va pasando de provincia en provincia por carretera, uno ve parques eólicos y paneles solares, pero en todas las provincias a lo largo de todas las carreteras. Es increíble el desarrollo que eso ha tenido en los últimos años allí. Sí, y no tienen la capacidad de generación de energía eólica
potencial que Sí, tenemos sí, nosotros. sí. Es como la solar. Sí. Sí, doctor Moreno León, fíjese, leí esta mañana en titulares de tal cual, Gobierno de Trinidad y Tobago celebró este miércoles una decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de conceder licencia a ese país para desarrollar un importante yacimiento de gas que está situado en aguas venezolanas. Esto, bueno, tiene que ver Venezuela, tiene que ver Trinidad y Tobago, la decisión de Estados Unidos. Ecopetrol, en paralelo, estuve leyendo que ha pedido permiso a Estados Unidos también para negociar con PDVSA. Se habla, doctor Moreno León, de la posibilidad de una flexibilización de las sanciones, al menos sobre la industria petrolera. ¿Qué cree que vaya a ocurrir sabiendo que Pero usted lo ha mencionado, que entre las variables está recesión y guerra en Ucrania? sí, pero fíjate, es interesante esas noticias, porque a eso, si le agregamos el caso Chevron, en estas, vamos a llamarla flexibilización de las sanciones, si uno mira la letra chiquita, no es para que Venezuela se beneficie, o sea, de los ingresos que esos eventuales desarrollos puedan generar. Es para que, en el caso de Chevron, se cancele, o sea, vaya cancelando una deuda La deuda, que el claro. gobierno tiene con Chevron. O sea, que eso no le generaría recursos al Ujú. país. Y además, son desarrollos que llevan tiempo. Y en el caso del gas, es lo mismo. Si Venezuela no tiene posibilidad de financiar parte de ese desarrollo de gas limítrofe con Trinidad y Tobago, pues eso no se va a hacer de la noche a la mañana. Mm. Simplemente es una especie de saludo a la bandera. Y- Mientras se mantenga la condición de restricción de financiamiento y las sanciones, lo que se está explorando la posibilidad de, en el caso de del gas, de que sea Trinidad la que haga unos desarrollos para precisamente presionado por estas circunstancias mm, geoestratégicas que está viviendo el mundo, ¿no? sí. Pero como tú mencionaste que después de la entrevista viene alguien Ujú, vinculado al tema ecológico, tengo ujú, que agregarte en el caso de la vida futura del ujú. petróleo de la corta vida, que eso es otra de las presiones que hay para que se reemplace el petróleo por fuentes no contaminantes, porque Claro. una de los temas vinculados con el desarrollo de la era petrolera, que ya tiene más de 100 años, Ujú, es el impacto que ha tenido la quema de hidrocarburos fósiles en el calentamiento global. claro. Y eso es tan grave, fíjate, que el presidente de las Naciones Unidas, el secretario general de Ujú, Naciones Unidas, en la última en la reunión que acaba de suceder en Davos, ujú. hizo casi una denuncia fuerte a las empresas petroleras cuando dijo que prácticamente se frenaban pues este impulso para buscar energías limpias, Sí. porque el tema del calentamiento global está directamente vinculado a la quema de Claro. hidrocarburos fósiles. Claro. Doctor Moreno León, estamos conversando con el doctor Moreno León, quien fue ministro de Energía y Petróleo. Esa meta de 1 millón de barriles por día, o la otra meta de 2 millones de barriles por día, o la posibilidad de recuperar aquellos más de 3 millones de barriles que se producían por día en Venezuela, ¿de qué depende a partir de lo que tenemos hoy? De lo que te dije, de que el país se abra, en este caso los gobiernos, para no limitarnos al actual, porque es un tema que hay que verlo con un horizonte, como te dije, de por lo menos 2 o 3 décadas, ¿no? Se abran a la inversión extranjera de empresas que realmente conozcan, realmente conocen pues el tema petrolero para que se pueda hacer, se pueda incrementar la producción de manera seria y constante. Y aún con todo y eso lleva tiempo. Sí. Yo estimaría que no en menos de una década adicional a la que tenemos, no se No. podrá llegar a ese nivel que se tuvo hace ya casi 3 décadas, Eso. ¿no? Y luego, Cuando ¿cómo se llegamos a 3.200.000 barriles, Eso. ¿no? Y luego cómo se administra, porque digamos, vamos a pasearnos por el supuesto de que aumenta la producción, de que aumenta la exportación, de que los precios no caen demasiado, es decir, que podamos hacer caja y sea lo que sea que ingrese al país por esa vía, ¿en qué se destina? ¿Cuánto debería quedarse en la propia industria para mantenimiento, para exploración, para explotación, no? Pero no solamente eso, acuérdate que con todo y lo bajo que está la producción petrolera, nosotros todavía seguimos siendo, a pesar de que se habla de que dejamos de ser un país rentista, bueno, dejamos de ser un país rentista porque se nos ha reducido al mínimo la posibilidad de financiar la renta, pero desde el punto de vista cultural, el cambio es más importante. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de que, como te decía, en paralelo a ir explorando esas nuevas fuentes
energéticas, hacia donde va orientada la humanidad para la década post-petrolera, tenemos que ir también explorando otras posibilidades de desarrollo del país, que las tiene. Yo siempre que tocamos estos temas digo, oye, pero si Venezuela tiene una de las ventajas potenciales más importantes del Caribe para tener un turismo que atraiga al turismo mundial y sobre todo al turismo de la cuenca esa del Caribe, y eso requiere pues un cambio cultural y un cambio en la visión del desarrollo para un desarrollo sustentable del país que esté orientado con este esfuerzo de no contaminación que todo el mundo está empeñado y que se va a lograr con todos los desarrollos tecnológicos que hemos referido, ¿no? Doctor Moreno León, cerremos con un supuesto, con el supuesto de que usted asumiera la conducción del Ministerio de Energía y Petróleo y la conducción de PDVSA. ¿Cuál sería una, dos o tres medidas que tomaría de inmediato? Bueno, es difícil que un ministro pueda tomar si el gobierno no está orientado pues a ese cambio. La medida es volver a un desarrollo petrolero con criterios meritocráticos. Venezuela llegó a tener, tú te recuerdas, la industria petrolera en los tiempos de la meritocracia petrolera, y esta palabra hay que usarla aunque a mucha gente no le gusta. La meritocracia es hacer las cosas con la gente que sabe hacerlas y no politizar unas actividades que requieren de una gerencia profesional. Venezuela llegó a tener la industria petrolera nuestra después de la nacionalización, que llegó a clasificarse entre las 3 empresas petroleras más importantes del mundo, con inversiones en Estados Unidos, con inversiones en Europa, con inversiones en el Caribe y con una capacidad de refinación de más de 3 millones de barriles, que era, como te digo, un modelo pues de empresa con venezolanos y con recursos generados por la propia industria. Llegar a eso significa un cambio fundamental, que no es solamente un cambio de ministro, es un cambio de la manera de ver un mundo que está aceleradamente orientado hacia un cambio de época. Nosotros estamos nosotros estamos en el siglo XXI con 2 años, con 2 décadas de atraso. Hay países, inclusive en el propio sur, que están bastante, a pesar de las crisis económicas, tomando medidas que están orientadas con esta tendencia mundial. Chile, por ejemplo, está haciendo un gran esfuerzo en energía, y Argentina, en energía solar, por ejemplo. Y así, pues, si para no tocar el tema educativo, ¿no? Que sería materia de otra conversación, ¿no? Así es. Doctor, muchísimas gracias. Por ahí es donde empieza el cambio. Así es. El cambio educativo. Muchísimas. Nosotros no hagamos un gran esfuerzo por invertir en lo que se debe invertir. Como decía Ola Pietre, la primera y más valiosa, el primero y más valioso recurso de Venezuela son los propios venezolanos, pero eso es bien formado, capacitado y con una visión no populista, no estatista, como lo demandan las nuevas realidades globales. Claro. Doctor Moreno León, muchísimas gracias. Muy gentil por atendernos el día de hoy. Gracias a ti por el llamado. Feliz día, que esté muy bien. José Ignacio Moreno León fue el ministro de Energía y Petróleo, es miembro de la Academia de Ingeniería y Hábitat. Es curioso que, bueno, ante la pregunta qué medidas tomar, no se hable de químicos o de exploración o de diluyentes o de la planta de craqueo catalítico. No, de la gente y de su formación, de la gente y su educación. Ahí está la clave. 7:30 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios para luego comenzar esta conversación con Eric Quiroga que tenemos prevista para el día de hoy. Hablemos de Osole. ¡Ey! Todavía picando aliños, ¿no?